Bueno, vamos a iniciar con este taller en línea, renovación REPSE, aprobación, requisitos, negativa y cancelación. Eso es lo que vamos a ver, y para poder ver a detalle de qué se trata, vamos a comenzar con el primer módulo. Cumplimiento de obligaciones patronales. ¿Sabes y entiendes el cumplimiento de obligaciones patronales o estás en la situación de tener el conocimiento en donde vas a saber cuáles son esas obligaciones patronales? No viene en la Ley de Seguridad Social, aunque son parte de las obligaciones patronales. No viene en el Código Fiscal de la Federación, no viene en la Ley de Impuesto sobre la Renta, no viene en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, no viene, o sea, es que si me dices, Ismael, no encuentro dónde están las obligaciones patronales. Las obligaciones patronales se encuentran sumergidas en la Ley Federal del Trabajo. La materia REPSE, sí bien es cierto que es una materia laboral, empieza a amarrar todas las obligaciones de lo que se maneja una empresa, ¿ok? Las mismas obligaciones patronales que aparecen en la Ley Federal del Trabajo te obliga a que voltees a ver Ley de Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación, Ley del Infonavit, Ley de Infonacot, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación. Te obliga a que voltees y que te pongas a estudiar, principalmente la Constitución Política. Si tú pensabas que obligaciones patronales es cargo y abono, contador o contadora, pues estás completamente equivocado. Si tú como dueño de negocio piensas que obligaciones patronales es pagar las cuotas patronales, estás completamente equivocado. Entonces, hay que saber cuáles son las obligaciones patronales y cuáles son las que se actualizan en materia REPSE, ¿ok? Entonces, las obligaciones patronales se encuentran sumergidas en la Ley Federal de Trabajo y de ahí permea a todas las obligaciones en materia empresarial desde la Constitución hacia adelante. Ahora, ¿cómo vamos a definir en qué momento soy patrón, en qué momento tengo esa obligación patronal? ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición del artículo 10? Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel será también de estos, ¿ok? Entonces, estamos hablando que el supervisor, que el gerente, etcétera, es su patrón, ¿ok? Pero también el gerente, el responsable, tiene obligaciones configuradas por el patrón y también tiene delitos de defraudación fiscal, ¿ok? Definición de empresa. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción, bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa, ¿ok? Centros de trabajo son denominados también empresa, ¿ok? Artículo 16, Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Ahora, ¿dónde viene? ¿Dónde dice Constitución Política, Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal de la Federación, Ley de Seguro Social, Reglamento de la Ley de Seguro Social, acuerdos técnicos de consejo y derecho común? Tienes que empezar a estudiar todas estas materias y todas estas áreas. Tienes que conocer. El contador convencional desconoce todo esto y por eso quiere hacer un trámite de renovación y le es rechazado, ¿ok? O quiere hacer declaraciones ICSO y SISU, o quiere hacer entrega de expedientes de obligaciones REPSE y tiene problemas de multas y sanciones, ¿ok? Y ya no se diga el tema de la subcontratación, que eso es una situación muy, muy delicada, porque están frente a subcontratación informal y eso ya amerita, pues estamos hablando de cárcel, ¿no? Bueno, entonces, por si fuera poco, lo que estamos viendo en pantalla, IMSS y PRODECON se ponen de acuerdo para homologar criterios que vienen en la ley y especificar, ¿no? Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo del ejercicio de la profesión o trabajo que se ejecuten. Es de utilidad pública la Ley de Seguro Social y esta comprenderá seguros de invalidez, vejez y vida. Entonces, cuando tú te das de alta en materia REPSE,
debes de saber que debes de proteger a tu trabajador para mandarlo a trabajar, para poner a disposición en otra empresa, porque recuerden que poner a disposición, el concepto ya cambió. Por ahí hay muchas empresas que están subcontratando, están haciendo cadena de REPSE prohibida y están haciendo, ¿sí?, subcontratando e intermediando. Entonces están teniendo muchas problemáticas y esas son parte de las que no van a renovar. Ahora, otra cosa importante, ¿sí? Lo que debes de saber es de que materia REPSE lo que está cuidando no es que pagues impuestos. Ese es el fin último, ¿no? Pero no está cuidando de que cumplas, que tengas el contrato laboral o el contrato de prestación de servicios, no está cuidando que pagues tus cuotas patronales, está cuidando al trabajador, ¿sí? Al trabajador que vas a mandar a trabajar por el riesgo de trabajo. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes a tu trabajador con contrato de prestación laboral o contrato laboral, ¿sí? Ya sea un contrato individual, colectivo o un contrato ley, pues entonces por ahí ya estamos pelas, ¿no? Ahora, si tú no lo tienes asegurado con el salario normal del trabajador, estamos ya perdidos, ¿no? Se llama subcotización salarial y eso es cárcel también. Entonces, lo que tú, si no le das los utensilios, si no lo proteges al trabajador, entonces realmente no tendrías por qué ofrecer un servicio especializado y esa es la materia REPSE, ¿no? La materia REPSE, lo menciono nuevamente, hay que tocarlo con pincitas. Servicio u obra especializada, asesor especializado. Entonces, si tú no conoces la materia REPSE, vete a capacitar. Si tú vas a emprender un negocio en donde vas a proporcionar tus trabajadores a otra empresa, pues entonces tienes que conocer la materia REPSE y qué bueno que estás aquí para conocer en materia de renovación, pero hay mucha otra información que viene en el paquete que debes de conocer para no caer en una situación de defraudación fiscal. Entonces, debes de conocer la materia y debes de conocer todas las áreas para no caer en una defraudación fiscal y antes de la defraudación fiscal, no caer en una cancelación del registro una vez que ya te costó acceder a un registro REPSE, ¿no? Entonces, eso es lo que debes de entender y lo que debes de conocer. ¿Dónde viene? Constitución Política 123, apartado A, que defiende o tiene los derechos que rigen a los obreros patronales particulares y por otro lado a las relaciones de los trabajadores con los poderes de la Unión y el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Artículo 123, apartado A y apartado B, que nos habla de las garantías y los derechos a la seguridad social. Entonces tienes que saber y entender esa parte, ¿no? Sujetos de la relación laboral, quién es patrón, quién es trabajador, artículo 10 ya lo definimos, artículo 8 es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado, que se configura con el salario, artículo 82, Ley Federal del Trabajo, y salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Dentro de la relación laboral, artículo 20, se deben de configurar cuatro elementos o cuatro cosas. Trabajo personal, que sea subordinado, que se haga mediante un pago de un salario y elementos esenciales. Y aquí es en donde empiezas a tener problemas porque le dices que se dé de alta como honorarios asimilables, como reciclo, como RIF, y es un trabajador, ¿no? Entonces estás frente a una simulación de operaciones que va de 6 meses de cárcel a 9 años de cárcel, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con quién es patrón, quién es trabajador, y por el hecho de estar dentro de tu organización, si no es tu trabajador, entonces necesita REPSE. Si no tiene REPSE, entonces estás faltando a la regla, a la normatividad, a la reforma laboral y al nuevo modelo laboral. Entonces, tener en cuenta esa situación, si no, tu negocio viene en picada. Si eres una empresa de más de 10,000 trabajadores, puedes aguantar una multa de 1,5 millones, pero si eres una empresa de un trabajador a 100 trabajadores, muy probablemente te cancelan el registro, te multan y empieza en picada la bajada de tu negocio, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado porque eso es lo que debes de saber. Ahora, obligaciones patronales que ya las conoces, pero para el 2021 se agrega la declaración informativa ICSOE y CISUB, ¿sí? Para el tema del SAT
para el tema del IMSS, se agrega la declaración informativa IXOI-SUB. Para el tema de Hacienda o SAT, se agrega la entrega de expedientes REPSE de los trabajadores relativa a los que pusiste a disposición, ¿ok? Recordar también que las instituciones están de manera interna, están pasándose información, se están transmitiendo información que más o menos tarda, a lo mejor lo más tardado tarda 30 días naturales, pero de manera rápida en 5 días ya la empresa, la Secretaría del Trabajo ya tiene toda la información del IMSS, Infonavit, SAT, Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, todas las instituciones están coludidas, ya tienen esos convenios de cambios en la reforma, y todo para cuidar la transformación de un modelo laboral a un nuevo modelo laboral, ¿no? Y tener en cuenta que toda la normatividad va en contra de la simulación de operaciones. Entonces, si tú estás haciendo contratos patito, o estás teniendo un sindicato patito, o estás teniendo unos contratos laborales patito, o estás simulando de que pones a disposición pero realmente eres una pagadora, o pones a disposición pero realmente estás teniendo problemas con tus trabajadores, o no vas a renovar, sí, o te van a cancelar en algún momento, pero no es lo importante la cancelación, no es importante la renovación, lo importante son las multas que vienen después y que no te van a bloquear en todas las instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo importante que debes de saber en materia de obligaciones patronales. Y por supuesto, criterio normativo, recuerden que el Infonavit se renovó y a partir del criterio normativo 2/19, en donde se faculta a la autoridad del Infonavit para presentar querella es una demanda penal, ¿sí? Para la gestión y presunción del delito equiparable a la defraudación fiscal, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta que aun y cuando evadas la situación de no pago de cuotas patronales, en automático no duras más que 2 meses sin haber pagado en materia REPSE, pero otra cosa importante es la simulación de operaciones, ¿no? En donde tú le estás diciendo al trabajador, o la subcotización salarial. Le dice al trabajador, oye, te voy a pagar 500 pesos diarios, pero en el IMSS te voy a dar de alta con 250, ¿no? Eso se llama subcotización salarial. Y son 3 tipos de subcotizaciones salariales que más adelante los vamos a ver. Si tú estás defraudando al fisco o en materia fiscal y estás haciendo fraude con tu trabajador, ¿no? Porque lo estás engañando y se configura el delito con el recibo de nómina, con el pago de cuotas, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde hace, 2012 para acá, unos 10, 14 años, ya la información empieza a manejarse como delito de defraudación en el tema de simulación, pero tiene más fuerza cuando las instituciones se actualizan. Entonces, ¿qué está sucediendo? El Código Fiscal de la Federación se refuerza en algunos años hacia atrás, Ley del Seguro Social se vuelve a reforzar en unos años atrás, y apenas actualmente, hace un par de años, el Infonavit se refuerza con todas las demás instituciones para poder brindar un servicio de calidad, ofrecer los créditos hipotecarios y en el tema de Ley de Seguro Social, ofrecer el servicio de atención médica para que el trabajador tenga su pensión, para que el trabajador tenga todo esto. Entonces, si no has entendido toda esa parte y empiezas a ser un patrón o un asesor que asesora, ¿sí? O que eso es un mal asesor, obviamente, que asesora que no, págale menos porque te vas a ahorrar, realmente no te ahorras absolutamente nada. Lo único que te ahorras son algunos días en cuanto te vas a la cárcel. Eso es lo único que te vas a ahorrar. O sea, te vas a ahorrar un par de años en no ir a la cárcel, pero configurando el delito de la autoridad, ya estás pisando la cárcel porque te van a levantar querella, ¿no? Entonces, no hay ningún ahorro y lo único que tienes que hacer es cumplir con la obligación que te marca la ley en materia de obligaciones patronales, ¿no? Entonces, el Infonavit se resuelve y va a empezar a poner querellas, no nada más por la omisión. La omisión de cuotas patronales no es por no pagar, sino por todo lo que te acabo de decir, ¿no? Al trabajador le mientes diciéndole que le vas a pagar 500 pesos diarios, pero le mientes diciendo que 250 para que no pague impuestos. El que no tiene que pagar impuestos es él.
¿no? Es el patrón, el trabajador, su obligación es que pague impuestos y tú eres un tercero que retiene para que puedas pagar. Por eso se persigue como querella automático en todas esas omisiones de cuotas patronales, ¿ok? Entonces, grabarse bien este criterio porque con eso se culmina el procedimiento de querella en todas las instituciones, porque ya hemos visto todo este letargo trabajo que ha tenido para reforzar a las instituciones, ¿no? Entonces, por último, ¿qué nos dice este criterio? En este orden de ideas, tratándose de la vía administrativa y en caso de haber obtenido una resolución favorable, no exime al contribuyente del proceso penal que en su caso proceda en su contra. Omitiste pagar las cuotas, omitiste pagar la subcotización salarial, no pagaste la diferencia. Ok, obtuviste una resolución administrativa porque terminaste pagando, sí, pero al final realizaste el acto. El acto es un delito de defraudación fiscal. Eso es lo que nos está diciendo el criterio, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes o una de las situaciones importantes aquí es que la Secretaría, ¿sí? Es solamente una, pero vienen varias plataformas digitales, ¿no? Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Profedet, CIRSE, REPSE, Infonacot, IMSS, todas las plataformas que manejan una relación laboral, una relación patronal, están coludidas para, obviamente, el porvenir del trabajador, ¿no? Entonces, y vienen más plataformas que hay que empezar a capacitarse en materia de plataformas digitales para que tengan ese conocimiento. Entonces, se refuerza en materia fiscal todo, se refuerza el cumplimiento de obligaciones, toma fuerza el compliance, en las personas morales toma fuerza el comisario y pues la persona que viene y te ayuda, ¿no? El compliance, el cumplidor de obligaciones. No nada más en materia laboral, porque si tú me dices que eres un compliance en materia laboral, pues desconoces la materia empresarial entonces, ¿no? Entonces tendrías que tener un compliance empresarial y eso lo tiene un comisario, ¿no? Contratas a un comisario y el comisario tiene que tener todo el conocimiento de una empresa. No nada más te revisa lo laboral. Lo laboral impacta en toda la empresa. Si te quedas sin trabajadores, te quedas sin contratos. Si te quedas sin contratos, te quedas sin empresa. Entonces, no nada más tendrías que tener un compliance laboral, sino tendrías que tener un compliance a nivel empresarial, ¿no? Y las personas morales amerita el comisario. Si no tienes comisario, pues empieza a buscar uno, ¿sí? O empieza a capacitar a tu personal para que tengas un comisario, ¿no? En las personas morales. En las personas físicas, bueno, pues tienes que contratar un cumplidor de obligaciones porque el contador se queda chico, el contador solamente carga y abona, y uno que otro que es inteligente, pues obviamente tiene conocimientos para resolver uno que otro problema. Pero en materia empresarial no conoce la materia completa, ¿ok? Entonces, bueno, tener en cuenta esa parte. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó la información, no olvides apoyarnos suscribiéndote, compartiendo y comentando en nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nuevos contenidos que estaremos publicando cada semana. También puedes formar parte de nuestros miembros del canal, en donde encontrarás contenido exclusivo para formarte como especialista en la materia. Si quieres reforzar tu conocimiento en materia REPSE, contáctanos para conocer nuestras capacitaciones en línea o solicita una consulta con un especialista para resolver todas tus dudas.